En este punto de la vida es clave tener claro de qué estamos hechos y qué nos rodea. Por eso, ¿usted se acuerda qué es la materia? Pues bien, la materia siempre debe ser definida como todo cuerpo con masa y volumen que existe en el universo. Pero, ¿qué propiedades posee? La materia posee propiedades extrínsecas o generales que son comunes a toda la materia, es decir, a cualquier cuerpo. Y también describe unas propiedades que difieren de un cuerpo a otro, es decir, que son específicas para cada material y que reciben el nombre de intrínsecas o específicas. Pues bien, esas propiedades generales de la materia que todo cuerpo debe tener para considerarse materia son masa, volumen, peso, dureza, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad, entre otros factores que todos los cuerpos los deben tener. Entre las propiedades intrínsecas las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Entre algunos ejemplos de esas propiedades físicas, que son todas las propiedades que yo puedo cuantificar, es decir, yo puedo determinarle un valor a esa propiedad física, o son observables. Tenemos densidad, solidificación, elasticidad, punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Pero si queremos tener en cuenta las propiedades físicas relacionadas a los estados de la materia, entonces podemos determinar entre esas propiedades físicas su estado, si está en estado sólido, líquido o gaseoso, o unas propiedades denominadas organolépticas, que son las que están relacionadas con los sentidos. ¿Cuál es el sabor, el olor, el color y la textura que describe ese cuerpo o materia que estamos estudiando? Y entre las propiedades químicas tenemos todas las relacionadas a cuál es el comportamiento químico de esa materia en un estado basal o neutral. Entre las propiedades físicas de la materia, que son todas las que yo puedo medir y observar sin que haya un cambio en la composición o identidad de la sustancia, tenemos las relacionadas a los órganos de los sentidos, como el color, la textura, la forma. Tenemos relacionadas a la temperatura, al peso, la dureza, el tamaño, la fuerza y la flexibilidad. Y entre las propiedades químicas de la materia, que cambian dependiendo al enfrentarse a una nueva sustancia química o a una condición experimental, tenemos el registrado cómo sería ese comportamiento, si esa materia es tóxica, si tiene una estabilidad química, si es un elemento electronegativo, si sufre oxidación, si es inflamable, si genera efervescencia, si es capaz de hacer combustión, si es altamente reactivo o si tiene algún riesgo de radiactividad. Recordemos que ya todos esos conceptos los hemos visto en clase. Pues resulta que nosotros sabemos que existen tres fundamentales estados de la materia, o también reciben el nombre de estado de agregación, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, y que intermedio a ello tenemos los líquidos supercríticos y el plasma. Las partículas en estado sólido poseen una forma y un volumen definido debido a la alta cohesión de sus partículas, es decir, que están muy cercas y ordenadas una de las otras. En el estado líquido, los cuerpos, la materia, posee un volumen definido y una forma variable, es decir, la forma del líquido depende directamente del recipiente que lo contenga. Sus partículas están desordenadas y pueden desplazarse una sobre otras, y la cohesión no es tan fuerte como en el estado sólido. Mientras que ese estado gaseoso posee un volumen y una forma variable porque está en constante movimiento esas partículas, ya que dentro del recipiente que los contenga constantemente están en vibraciones gracias a la energía cinética. Y describen dos movimientos: expansión, cuando cubre todo el espacio, y compresión, cuando son reducidos por aumento de presión. Y sus partículas están muy distanciadas y muy desordenadamente entre ellos, y no existe ningún tipo de cohesión entre una partícula y otra en un material en estado gaseoso. Pues jugando con esos estados de la materia,
Recuerden que la materia sufre unas transformaciones y que tenemos transformaciones físicas y transformaciones químicas. Nos vamos a centrar hoy en recordar esas transformaciones físicas que están relacionadas con los cambios de estado de la materia y que son experiencias en donde un mismo material, gracias a la intervención de la temperatura o de la presión, logra cambiar de un estado a otro sin alterar la composición. Entre esos tenemos la fusión, que es cuando yo tengo un sólido que quiero convertirlo en líquido gracias al aumento de la temperatura. Tenemos la solidificación, donde quiero convertir un líquido en sólido gracias a bajar la temperatura. Tenemos la vaporización, donde hacemos el paso de líquido a gaseoso gracias al aumento de la energía cinética producto de una alta temperatura. Tenemos la condensación, donde un gas pasa directamente a estado líquido por bajas temperaturas. La sublimación, donde convertimos un sólido en estado gaseoso directamente sin tener un estado intermedio. Y la cristalización, donde pasamos de un estado gaseoso a sólido sin tener estado intermedio como el estado líquido, sino que pasan directamente. Los dos últimos son pasos directos de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. Teniendo en cuenta estos cambios de estado de la materia, vamos a descubrir en esta experiencia de preparar, de elaborar el papel reciclaje, cuál de los cambios de estado de la materia se ven involucrados en este proceso. Inicialmente, ¿en qué estado se encuentra ese papel? Cuando hacemos la mezcla heterogénea de papel con agua y hacemos el proceso de licuación, ¿en qué estado vamos a recoger el papel ahora? Cuando se seca, cuando logramos solidificar esa mezcla, ¿a qué estado lo estamos cambiando? Vamos a poner en práctica lo visto hasta ahora en clase en este pequeño proyecto de aula, que es la elaboración del papel reciclaje para producir o crear una carta de amor, para volver a los amores a la antigua, donde usted entrega un mensaje a través de un medio de comunicación que hemos ido olvidando poco a poco. Ánimo y mucha suerte en este proyecto pensado solo para ustedes.